Este es el tercer método, pero este método, el tercero, tiene 3 casos. Les decía que ustedes van a ir viendo qué método usar dependiendo cómo se les vaya complicando la integral. Y obviamente con la práctica, ¿vale? O sea, no es de que digas, se me ocurrió usar este método o siempre voy a aplicar un método, no. Dependiendo cómo se vea la integral y con la práctica que tú vayas entendiendo cómo se ven las integrales, vas a entender qué método de integración vas a usar. Entonces, aquí nos dan un tip. El método de integración por sustitución trigonométrica se utiliza cuando el integral, es decir, cuando la integral tiene un término como los siguientes, como estos. Y no se pudo por sustitución algebraica simple, es decir, como lo habíamos visto. Tenemos 3 casos. El primero es cuando el integrando tiene un término como este, raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada. ¿Sí? El segundo caso es cuando es a cuadrada menos x cuadrada. Y el tercer caso es cuando se invierten, o sea, son las 3 combinaciones posibles que se pueden hacer con estas variables: x cuadrada menos a cuadrada. No ponemos x cuadrada más a cuadrada porque sería lo mismo que este, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces son 3 casos. Entonces, este término que va quedando acá va a ser igual a esto. ¿Sí? Después lo vamos a entender por qué dice esto. Ahorita vamos con la primera parte del ejemplo. Cuando tengamos esto va a ser igual a esto, y cuando tengamos esto va a ser igual a esto. Para poderlo resolver, si x, es decir, esta, se va a igualar o se va a sustituir esto en vez de x. Ahorita lo vamos a ver acá. ¿Sí? Cuando tenemos esto, x se iguala a esto, se sustituye donde haya x esto, y en el último caso donde haya x se sustituye esto. Aquí comenzamos con un ejemplo más bien del segundo caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice a cuadrada menos x cuadrada. ¿Vale? Entonces fíjense bien, ¿cómo lo identificamos o cómo sabemos esto? Nos fijamos, así viene la integral, ¿vale? Cuando tenemos un exponente fraccionario, siempre que tengamos un exponente fraccionario, va a ser una raíz, ¿vale? El denominador, este número, me va a indicar el número de raíz, y el de arriba me va a determinar, el numerador me va a determinar el exponente. ¿De qué? De lo que está entre paréntesis. ¿Sí? Es decir, este 2 viene siendo la raíz cuadrada. Si tuviera 3, es raíz cúbica. Si tuviera 4 aquí abajo, sería raíz cuarta, y así sucesivamente. ¿Sí me explico? Y este es el exponente. ¿Vale? Esto lo tuvieron que haber visto en álgebra en el primer semestre. ¿Vale? Que un exponente fraccionario indica una raíz dependiendo de los números que tenga aquí. ¿Sí? Un ejemplo. Si yo tengo 3 y lo elevo a la 5, a las 5 cuartos, ¿cómo quedaría esto con raíz? Si yo tengo 3 a las 5 cuartos, ¿cómo quedaría con raíz? Siguiendo esto que les dije, recordando álgebra. ¿Cómo? Poner la raíz. Y luego pasa 3. Y luego el 4 se pone en inicio de la raíz.
¿Y el 5? Bien. ¿Sí? Siempre que vean un exponente fraccionario, va a ser una raíz. ¿Sale? En forma general, esto se pone, por ejemplo, así: x a la m sobre n. ¿Sí? Que viene siendo n raíz enésima de la variable elevado a la m. ¿Sí? Eso es en forma general. Ya que supieron, así les da el problema. ¿Sí? Pero ustedes, como ya saben álgebra, se supone, van a transformar esto a esto. Entonces van a ver cómo está la integral y van a ver que cae en el segundo caso. ¿Sí? ¿Vale? Entonces van a identificar a y x, perdón, van a identificar a cuadrada y x cuadrada, porque son los términos que les piden. Entonces dices, a cuadrada, ¿cuánto equivale? A 9. Aquí da la casualidad que el 9 sí tiene raíz cuadrada, pero nosotros no tenemos la culpa, así viene el ejemplo. Si no diera raíz cuadrada, simplemente se indica y vemos si se puede resolver por este método. Si no se puede, pues buscamos otro. ¿Sale? Ahora, esta es x cuadrada, pero ahorita dejamos descansar esto. Nos vamos con la a cuadrada. Para eliminar el cuadrado, le sacamos raíz cuadrada. ¿Sí? Pero a ambos lados. Aquí está a cuadrada, le sacamos raíz cuadrada y al 9 también. Pues nos queda la raíz con el cuadrado se elimina y nos queda a es igual, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Esto solamente lo puse para que ustedes lo comprendieran, pero se supone que si ya les dicen 9, la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? Pues buscas un número que multiplicado por sí mismo te dé 9. En este caso es 3 por 3, 9. ¿Sí me explico? Esto es nada más con fines didácticos. Ahora, pero sí les recomiendo que lo hagan para que lo tengan visual, ¿sí? Para que lo visualicen. Luego, nos dicen, en este caso, que x, álgame aquí, tengo un error, pausa, y volvemos. Ok, ya paremos. Corrigiendo, aquí había un error. Cuando es negativo, x se hace igual a seno de un ángulo. Cuando es positivo, x se hace igual a tangente del ángulo. Entonces aquí, x a qué se va a hacer igual. Como cae en el primer caso, x va a ser igual a seno del ángulo. ¿Sí? Corríjale, ¿ya le corrigieron? Ok, una disculpa. Bien, entonces, fíjense bien, vamos a terminar esto, ¿sale? Lo voy a dejar hasta aquí. X es igual a ¿cuánto valía? Acá lo obtuvimos, 3. El seno, pues todavía no sabemos cuánto vale teta, ¿sí? Y no lo vamos a saber. Nomás es una sustitución trigonométrica, ¿sale? Derivamos. Sacamos la derivada de x con respecto al ángulo θ, ¿sí? Y decimos la derivada de 3 seno del ángulo con respecto a θ. Seguimos haciendo la derivada. Para la derivada, cuando tenemos una función con una constante, la constante la sacamos fuera de la derivada y nada más realizamos la derivada de la función. La derivada del seno es coseno. Y obteniendo el diferencial, es decir, despejamos este término de abajo del denominador y lo pasamos del otro lado con la operación contraria. Está dividiendo, pasa multiplicando, ¿sí? Despejamos el numerador y el denominador lo pasamos hacia el otro lado para obtener el diferencial. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a usar más adelante, ¿sí? Entonces espero que no me lo borren, si no voy a tener que hacerlo de nuevo. ¿Sí?
Bueno, continuamos pues. Tienes razón. Continuamos. Entonces, ¿qué lo vamos a utilizar ahorita? Entonces, vamos a hacer la sustitución de x. Acá lo tengo. La integral de dx sobre raíz cuadrada de cuánto vale a cuadrada 9 menos x al cuadrado, pero aquí vamos a sustituir en x lo que nos dice esta condición, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? A, que vale, acá dijimos 3, ¿sí? Perdón, aquí, A, que vale 3, seno del ángulo, ¿sí? Acuérdense que es x cuadrada, pues nada más sustituimos lo que viene siendo x, ¿sí? Por eso lo encerré aquí en rojo, ¿vale? Bien, todo eso va al cubo, por eso puse los corchetes, ¿sí? Seguimos, la integral de dx y luego raíz. Aquí en el libro y en muchos autores sugieren que hagamos esto primero, es decir, que nos olvidemos de la integral y el numerador y que nada más nos enfoquemos al denominador para hacer todo esto. ¿Sale? Para mí en lo personal yo tengo que llevarlo para que no perderme. O sea, yo sugiero que pongas todo, aunque te dé flojera, pongas todo, o sea, que pongas la integral de x, ¿sí? Que desarrolles todo para que no te pierdas de dónde salió eso o dónde va, ¿sí? Les digo, algunos autores dicen, no, enfócate nada más en esto y olvídate ahorita de eso. A mí, sinceramente, eso me confunde, ¿vale? Entonces, ya que lo tenemos así, este lo elevamos al cuadrado. Fíjense bien, 3 al cuadrado, 9. Seno al cuadrado, seno cuadrado. Y todo al cubo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Vamos a usar un truco matemático. Se va a factorizar el 9. Estos trucos matemáticos, ¿sí?, son los que vimos o los que vieron en álgebra en primer semestre. ¿Sale? ¿Cómo van a saber cuándo usarlos? Pues según ustedes, como vayan viendo lo que les vaya saliendo. ¿Vale? Acuérdense que las matemáticas son un juego en el que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, al fin y al cabo no va a explotar, siempre y cuando no rompan las reglas de las matemáticas. ¿Sí? Entonces aquí yo veo que tengo un 9 y yo veo que tengo un 9 en los dos términos, pues lo factorizo a ver si se simplifica esto. ¿Sale? De tal manera también que como ya se supone que deberíamos de tener experiencia en resolver esto, aunque ahorita estamos aprendiendo, ahorita no se nos ocurriría, de tal manera que yo ya me estoy adelantando a esto, por eso factorizo. ¿Sí me explico? O sea, eso es con la práctica, no va a ser espontáneo, vamos. Entonces aquí veo y factorizo el 9, es decir, saco el 9, ¿sí? Todo está al cubo, pero saco el 9 de aquí y lo multiplico, y lo multiplico por 1, porque si multiplico 9 por 1 me da 9, menos 9 por seno cuadrado me da seno cuadrado. ¿Sí me explico? ¿Sí le entendieron aquí la factorización? Estos son dos términos, un término, otro término, separados por un signo de más o de menos. En este caso es de menos. Yo puedo sacar como factor común el 9. Ahí está. Si yo multiplico 9 por 1, me da 9. Si yo multiplico 9 por seno cuadrado, me da 9 seno cuadrado. Es decir, si desarrollo esto, me va a dar esto. ¿Sí? Ustedes aquí pudieron desarrollar el binomio al cubo.
Pero ¿por qué no lo desarrollamos? ¿Por qué creen que no sería bueno desarrollarlo? Porque se complicaría más. Imagínate si aquí tenemos un seno cuadrado y hacemos el desarrollo del binomio al cubo, vamos a tener un seno al cubo, un seno cuadrado al cubo. Entonces ya va a ser a la 6, un seno a la sexta. Entonces se va a complicar mucho más. ¿Sí me explico? ¿Mande? Exacto. Acuérdate que cuando manejamos las gráficas, acuérdate que cuando graficamos, los números más fáciles de graficar son el 0 y el 1. ¿Sí? Todavía el menos 1, todavía, y eso le ando sacando la vuelta por el signo de menos. El 2 todavía. 3, ¿no? Y ya si le comienzas a meter 9, oh, olvídate, te la complicas. ¿Sí? Entonces aquí por eso no hacemos eso. La idea es irlo haciendo más chiquito, pedacitos chiquitos, o más simple, o más sencillo. Entonces por eso aquí tú ya con esa experiencia vas a decir, no desarrollo esto porque si no se me va a complicar, se me va a hacer un tren de términos que pues, va a estar más complicado. Entonces factorizo, ¿sí? Y así me queda. Luego utilizamos otro truco matemático, que es el que decía que me estaba adelantando al factorizar. ¿Cuál es? Se utiliza la identidad trigonométrica. Esto lo vieron en segundo semestre en geometría y trigonometría, las identidades trigonométricas. No sé si las recuerdan. ¿Las recuerdan o no? Aunque se ha mencionado. Bueno, así rápido, una identidad trigonométrica es una igualdad donde tú puedes sustituir algo por otra cosa, ¿sí? Obviamente, como estamos hablando de trigonometría, son funciones trigonométricas. O sea, tú puedes igualar, por ejemplo, aquí coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. Esto y esto, si tú lo evalúas, es decir, si tú le das valores aquí al ángulo, te va a dar lo mismo. Si yo aquí le pongo 90 y saco el coseno cuadrado de 90, si aquí le pongo 90 y saco el seno cuadrado de 90 y eso se lo resto a 1, me va a dar la misma cantidad. ¿Sí? Son igualdades y hay varias. Tuvieron que haberles dado, porque tuvieron que hacer algún algún formulario de identidades trigonométricas básicas. Estoy haciendo un formulario donde viene esto. ¿Por qué? Porque el formulario que les di al principio no las contiene, viene nada más de derivadas integrales. Y tengo un formulario de regla 1 que utilicé cuando era estudiante. Y entonces viene álgebra, cuestiones de álgebra, de trigonometría, de geometría analítica y las integrales y las derivadas. Pero aparte, no vienen todas, y acá yo le anotaba las identidades o las fórmulas que yo iba viendo que me podrían servir. Por eso está todo rayado. ¿Sí me explico? Entonces, este formulario lo estoy haciendo nuevo, lo estoy renovando. ¿Para qué? Para subirlo a la plataforma o para pasárselos y ya lo tengan y les puede servir en ingeniería si es que van para allá. ¿Sí me explico? Entonces aquí esto, vamos a usar un truco matemático, vamos a utilizar la identidad trigonométrica que está aquí. Es decir, esto aquí va a ser igual a coseno cuadrado. ¿Por qué? Porque es una identidad trigonométrica. ¿Cómo vamos a saber si vamos a utilizar una identidad trigonométrica? Pues con la práctica. ¿Sí me explico? Con la práctica, o sea, desde ahorita les digo, es difícil acordarse de todos los conocimientos que ustedes tienen. Necesitas estar practicando esto, traer
traerlo fresco, porque si no, se te olvida. Ahorita la intención del curso es que ustedes sepan que existen métodos de integración, como que existe la operación llamada integral, ¿vale? No pretendo que sean unos genios integrando, pero sí que la conozcan. Por si en cursos de su carrera, o sea, cursos más elevados de matemáticas, o algún día les hablan de esto, sepan de qué les están hablando. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, de hecho, como comentario le pregunté a un doctor en ciencias, digo, oye, ¿te acuerdas de los métodos de integración? Y luego me dice, no, es que yo eso casi no lo uso, sí lo vi, pero ya no me acuerdo. Necesito volver a estudiar de eso para poder sacarlo a flote. Entonces dije, pues sí es cierto, pues lo mismo me pasa a mí. ¿Sí me explico? Les digo, no pueden traer todos los conocimientos aquí a menos de que los practiquen a cada rato. ¿Sí? No se apuren, no se pongan nerviosos, no tengan miedo. Así pasa. Lo que no practicas se te va olvidando. Aunque dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida. No significa que vayas a olvidar esto. Les digo, lo que pretendo aquí es que cuando les hable de las integrales, sepan de qué se les está hablando. ¿Sí? Si no pueden resolver una, pues tienen que regresar a sus apuntes o buscar en un libro y estudiar para ver cómo se hace, cómo se resuelve. ¿Sí me explico? Bien, continuamos. Luego de utilizar la identidad trigonométrica, es decir, de cambiar esto por esto, vamos a usar otro truco matemático. ¿Qué vamos a hacer? Factorizar el 9, es decir, descomponerlo otra vez. El 9 lo podemos poner o representar de esta manera, como un 3 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9. ¿Sí? ¿Y eso para qué? Bueno, porque ahorita voy a usar otro truco matemático, es decir, voy a eliminar la raíz con los cuadrados. Fíjense bien, 3 al cuadrado, aquí nada más lo que estoy separando es, más bien, estoy elevando cada uno de los términos al cubo. 3 al cuadrado al cubo, coseno cuadrado al cubo. Esto, dice, es lo mismo que esto, es decir, como al elevar un exponente a otro exponente se multiplican, es lo mismo que lo pase para acá y lo pase para acá. ¿Sí? Aquí nada más esto lo hice como cuestión didáctica para que ustedes vean que se puede eliminar. Pero ya desde aquí pude haber eliminado la raíz cuadrada con este cuadrado y la raíz cuadrada de este con este cuadrado. ¿Sale? Esto se puede reescribir como esto y es exactamente lo mismo. Al eliminar la raíz cuadrada y los cuadrados, me queda nada más el 3 al cubo y el coseno al cubo. ¿Sí? ¿Sí le entendieron aquí lo que hice? Ok. Bueno, ya que me queda esto, ahora sí, digo, voy a sustituir lo que era de x. ¿Cuánto valía de x? ¿Dónde lo obtuvimos? Acá. Es decir, obtener el diferencial. Sustituyo lo que vale de x, el diferencial de x. ¿Sí? Aquí está. El diferencial, o sea, de x valía 3 coseno de teta, diferencial de teta, sobre lo que tenía abajo. ¿Sí? Ahora, se elimina un coseno, el coseno de arriba con el coseno de abajo, con un coseno de abajo. ¿Sí? Se sacan las constantes. Bueno, aquí un 3 de estos se elimina con el 3 de arriba y me queda 3 al cuadrado. ¿Sí?
función la sacamos fuera de la integral. Eso venía en su tarea, en la tarea que hicieron. Las constantes se pueden sacar fuera de la integral. Y decía otro punto de la tarea: por ningún motivo puedes sacar la variable fuera de la integral. ¿Sí? Eran reglas básicas de integración. Ahora, ya eliminamos aquí el 3 con un 3 de acá. Este 3 se elimina, queda 1 arriba. Este 3 se elimina. Era el cubo, perdón, aquí tengo un error. Aquí era el cubo, corríjame. Aquí era el cubo, un 3, de esto se elimina. Con el 3 de arriba, y queda 3 al cuadrado. ¿Sí? Acá, como se eliminó el coseno, queda nada más de teta. Aquí, como se eliminó un coseno, con el de arriba queda el coseno cuadrado. Y así me va quedando mi integral. ¿Sí? Voy a borrar aquí. ¿Vale? De aquí para acá. ¿Ya le corrigieron? Bueno, voy a borrar esto, para continuar. Ahora, fíjense bien, ahora sí desarrollo esto. 1, 3 al cuadrado, o sea, 3 por 3, 9. La integral ¿de qué? Diferencial de teta sobre coseno cuadrado de teta. ¿Sí? ¿Vale? Aquí lo único que hice fue elevar el 3 al cuadrado. 3 por 3, 9. ¿Sí? Todo lo demás está igual. Ahora, fíjense bien, en nuestro formulario yo sí tengo, bueno, antes, aquí usamos otro truco matemático, ¿sí? Truco matemático. Se sustituye 1 sobre coseno cuadrado de teta por, y vamos a nuestro formulario y vemos en nuestras funciones trigonométricas que la constante de un ángulo es igual al inverso del coseno de ese ángulo. ¿Sale? Entonces, como aquí el coseno está al cuadrado, ¿sí? Yo aquí lo puedo elevar al cuadrado, al fin y al cabo 1 al cuadrado es 1. Es decir, si yo elevo, otra vez, si yo elevo todo esto al cuadrado, me queda 1 al cuadrado, 1. Coseno al cuadrado, coseno cuadrado. ¿Sí? Y acá, como lo mismo que le haga de un lado de la ecuación, se lo tengo que hacer al otro lado, entonces acá también lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, me queda secante cuadrada de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Y sustituyo en mi integral.
se puede considerar como una identidad trigonométrica. Entonces pongo un noveno de la integral, fíjense bien, aquí, de teta de secante cuadrada de teta de teta. Este 1 sobre coseno está aquí, lo cambié por secante, ¿sí? Por esta identidad trigonométrica y me queda sin integral. Ahora voy de nuevo a mi formulario, voy a mi formulario que les había dado y puedo ver que hay una integral de secante cuadrada, ¿sí? Entonces ya la simplificamos y la integral de secante cuadrada es igual, ya voy a integrar, la integral de secante cuadrada es igual a tangente de la variable, más c. Ahorita no me interesa tanto la constante de integración, ¿vale? Pero ahí se la pongo. Aquí ya resolví mi integral. O sea, todo el proceso anterior fue para simplificar mi integral, transformarla de esto a qué, a esto. ¿Para qué? Para resolverlo, ¿sí? Ahora aquí todavía no se acaba el problema. ¿Por qué? ¿Por qué ahí todavía no se acaba el problema? Pues porque está en función, acuérdense que hicimos una sustitución, ¿sí? Este no debe de ser un ángulo, sino debe de estar en términos de x. Entonces hay que regresarnos para ponerle en función de x, no en función de teta, ¿sí? Entonces quedamos y ya solamente nos falta regresar a términos de x. Fíjense bien, más adelante, o no en este curso, no aquí en la prepa, pero en ingeniería, después de ver esto, después de ver cálculo diferencial, ustedes entran en una materia que se llama ecuaciones diferenciales, donde hacen ecuaciones con derivadas, ¿sí? Y luego esas ecuaciones las cambian a otra operación matemática que se llama transformada de Laplace. Es como si fuera otra dimensión, otro mundo, un mundo paralelo, ¿sí? Y después de que ¿para qué lo transforman a eso? Para resolverlo más fácilmente. Y una vez que ya lo resolvieron, otra vez hay que regresar al mundo de las derivadas, de las ecuaciones diferenciales. Más o menos es algo parecido. Aquí sustituimos para pasar al mundo, fíjense bien, de estos términos pasamos al mundo de las funciones trigonométricas y los ángulos, ¿sí? Ahora ya lo resolvimos, ahora hay que regresar al mundo de las variables x, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya lo tenemos así, ya nos falta poquito. Ponemos. Ahora hay que escribirla en términos o en función de x. ¿Vale? Entonces fíjense bien, aquí nos dice que
tenemos la función tangente. La función tangente, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? La función tangente, ¿sí se acuerdan o no? ¿No? Bueno, tenemos un triángulo más o menos como este. Donde vamos a poner este como si fuera el ángulo θ al que estamos haciendo mención. Las partes del triángulo, ¿cómo se llama estos dos lados del triángulo? Catetos. Muy bien. Este es el ángulo recto. Entonces, a este le vamos a llamar, si este es el ángulo, el que esté enfrente, el cateto que esté enfrente, ¿cómo se llama? Cateto opuesto. Sí, porque está enfrente, opuesto al ángulo. Y este le vamos a llamar cateto adyacente. ¿Y cómo se le llama al lado más largo de ese triángulo? ¿Cómo? Hipotenusa. Muy bien. Ándele. ¿Sí? Eso no se les debe de olvidar. Entonces, como la tangente de este ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Entonces, a la hipotenusa, en este caso, se le va a llamar A. Al cateto opuesto se le llama X. Y al cateto adyacente, pues ahorita vamos a ver qué es. Fíjense bien, ¿por qué le llamamos A la hipotenusa? Aquí es donde entra la confusión. ¿Por qué le llamamos A la hipotenusa? ¿Por qué le llamamos cateto adyacente a este? ¿Por qué le llamamos X al cateto opuesto? Por lo siguiente, ¿qué término teníamos en nuestra integral al inicio? A cuadrada menos X cuadrada, ¿sí o no? Esto que está aquí no es otra cosa más que el teorema de Pitágoras. ¿Sí recuerdan el teorema de Pitágoras? ¿O no? ¿No? ¿No se acuerdan? Ese que dice C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y si queremos sacar C, hacemos raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? Pero si queremos sacar, por ejemplo, de aquí, queremos sacar A, ¿qué hacemos? Pues despejamos. La C está sumando, pasa restando y queda C cuadrada menos B cuadrada es igual a A cuadrada. ¿Sí o no? Si queremos sacar B, nos queda B cuadrada es igual, ese está sumando, pasa restando. C cuadrada menos A cuadrada. ¿Sí? Aquí en este caso, fíjense bien, no los quiero confundir. Esta A no es la misma que esta, puesto que aquí la C está representando la hipotenusa. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense bien, voy a borrar esto. Bueno, esto es nada más para recordar. Este es el teorema de Pitágoras. ¿Cómo sacarían, si ustedes tienen el valor de A, o más bien, esto de acá, ¿qué les indica? Que yo A, ¿sí? Le voy a restar X cuadrada. ¿Sí? Eso me indica que yo quiero sacar que a la hipotenusa le estoy restando uno de los catetos. ¿Sí? En este caso le estoy restando a A. Aquí me dice A, quítale X cuadrada. A, le estoy quitando esta. A cuadrada, le estoy quitando X cuadrada. ¿Sí? Entonces,
Por lo tanto, para encontrar este cateto va a ser igual a A cuadrada menos a la hipotenusa menos este cateto. Y este término es el término que tenemos aquí, que teníamos originalmente en nuestra integral. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, esto me está indicando, a lo mejor aquí los confundí. Vamos a borrar esto. Fíjense bien. Aquí en este triángulo me está diciendo, ¿sí? O el término del integral me está diciendo que yo a algo, a la hipotenusa, le estoy quitando un cateto. ¿Cuál cateto? Este. ¿Por qué? Porque este es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, la hipotenusa va a ser igual a A, el cateto opuesto igual a X, y el cateto adyacente igual a raíz cuadrada de A cuadrada menos X al cuadrado. ¿Vale? Entonces la tangente es igual, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente del ángulo va a ser igual. ¿Cuánto vale el cateto adyacente, el cateto opuesto? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? X. ¿Y el cateto adyacente? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esto, ponerlo acá, y ya está resuelta mi integral. Entonces, hacemos 1 menos de qué? X sobre raíz cuadrada de A cuadrada menos X al cuadrado más 6. Y ahora sí, ya terminamos de resolver nuestra integral. Y podemos decir que esto, la integral de X sobre 9 menos X al cuadrado al cubo, esto es igual a ¿qué? A 1 menos de X sobre raíz cuadrada de A cuadrada menos X al cuadrado más mi constante de integración. Ahí está resuelto el problema. Aquí es el problema, aquí es la confusión. ¿Sí? Entonces, analice bien esto. ¿Ya se acabó la hora? ¿Mande? Ya se acabó la hora, ya se acabó el problema. Y ponemos pocos minutillos más. En los otros casos también se hace un triángulo similar. Y ya se acabó la hora, ya voy a dejar de martirizarlos con matemáticas.